Antes que nada, mi nombre es Lucía Miri Chavarría. Es un placer estar acá hablando de TH con ustedes. Y bueno, y ojalá podamos no solo compartir, sino también aprender. Tengo 27 años. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, aunque sinceramente no sé dónde está mi título, nunca lo desenrollé y mucho menos lo colgué en la pared. Nací y crecí en Buenos Aires, donde viví hasta los 21 años, pero antes de irnos hacia allá, vamos 10 años atrás. A los 11 años fui diagnosticada con TDAH. Tuve mucha suerte de recibir mi diagnóstico temprano, pero no fue sin sufrimiento. Y no fue una historia típica, a pesar de que tenía todas las cartas como para que me fuera súper sencillo. Eh, una parte importante de mi historia, y bueno, vos lo trajiste, pero tiene que ver con mi mamá, Norma Chavarría, que es una de las primeras personas en hablar de TDAH en Argentina. Es una psiquiatra súper reconocida en el campo, especialmente en la habla hispana, y fue súper activista desde el principio, así como vos decís que viste videos suyos en YouTube. eh, ella fue creadora de contenido mucho antes que yo. Incluso cuando eso significaba ser muy criticada, porque incluso al día de hoy, muchos profesionales de la salud que tienen TDAH no cuentan que tienen TDAH. Es como un poco tabú, ¿no? Decir, yo soy psiquiatra o soy psicólogo y me dedico al TDAH y tengo también TDAH. Eh, Así que bueno, yo de chica no entendía mucho. Yo sabía que mi mamá trabajaba con letras, ¿no? TDAH, no me acordaba qué letras eran, tampoco sabía qué significaban. Sabía que atendía pacientes. Mientras tanto, yo tenía todos los síntomas del TDAH, era de manual, desde mucho más chiquita, pero aunque tenía un experto en mi casa, el diagnóstico no fue fácil porque mi papá, que también es médico, cirujano, no cree en el TDAH. Y bueno, llegó un momento en el que a los 10 años más o menos empecé a colapsar académicamente, me empezó a ir mal en la escuela y realmente estaba por repetir de grado. Y mi mamá dijo, por favor, hagamos esto. Dijo, si quiere el diagnóstico, se tiene que enterar sola que tiene TDAH. ¿Cómo se va a enterar una niña de 10 años que tiene TDAH sola? O sea, tampoco estamos hablando de una época que había redes sociales ni nada por el estilo, era como, eh, no sé de dónde se supone que iba a sacar la información, pero esa era la única manera que accedía él que yo tuviera mi diagnóstico, que nadie me dijera sobre el TDAH. Y bueno, así fue un día que mi mamá viajaba mucho a Estados Unidos porque venía a conferencias y cosas de TDAH. Y bueno, yo me acuerdo que yo le esperaba ansiosa que me contara todo y cómo le fue y ver todas las cosas que había traído, porque generalmente traía libros, ¿no? Y todos solían ser cosas que no me parecían interesantes, pero en una de esas, acá este libro, y me dice, no lo toques, porque estoy haciendo algo para TDAH en la mujer. El libro se llama Attention Girls, Atención Niñas, y habla todo sobre TDAH en la mujer, como niñas, adolescentes. Y realmente, o sea, fue como la psicología inversa de no lo toques. Yo lo primero que hice fue robármelo, me lo llevé. Y mi mamá después dijo, bueno, ¿dónde está esta chica? ¿No? Pasaron algunas horas y me encuentra en posición de loto meditando en mi habitación, 10 años, y me dice, ¿qué haces? Y le digo, medito, porque es bueno para el TDAH. Ah, y tengo TDAH y quiero un diagnóstico y quiero un tratamiento con medicación. Sí, así le dije. Pero bueno, esa sensación de leerme en un libro, de entenderme por primera vez, fue inolvidable. Y desde ahí empecé a aprender más y más, al punto de que la verdad es que sí, qué pena que lo de mi papá y todo, pero mi historia fue perfecta para mí porque marcó y hoy muestra un poco cómo soy, súper autodidacta con este tema y el haberme empoderado mucho a través de leerlo y decir, yo tengo esto en vez de que alguien me lo dijera. Eh, y bueno, además tenía el privilegio inmenso de tener una mamá experta en TDAH para preguntarle cualquier cosa, o sea, bajar a la cocina, a su habitación, a donde sea, y preguntarle lo que quisiera. Eh, pero obviamente aún con ese acceso tuve las dificultades típicas de que no tener muchos amigos, de ser rechazada por mis conductas. En los veranos me aburría muchísimo, así que un día empecé a jugar a ser asistente de mi mamá en su consultorio.
que terminé siéndolo en serio, la verdad, trabajamos 10 años juntas, pero al principio era como un poco chiste, chiste, un juego, me sentí importante, y así pasé años escuchando historias de pacientes en la sala de espera, ¿no? Personas con TDAH tienen para contarte toda su vida si pueden. Y vi un patrón clarísimo, que era la gente no llegaba a su diagnóstico, llegaba súper tarde. ¿Y por qué? Porque había llegado a errores en el diagnóstico, ¿no? O sea, les diagnosticaban depresión, ansiedad, trastorno bipolar, los medicaban para otra cosa. Había falta de formación profesional, clarísimo, desinformación, porque capaz incluso aunque ellos iban diciendo, yo creo que tengo TDAH, le decían, no, el TDAH no existe, no, porque sos adulto y vives de niños, no porque tenés una carrera universitaria o terminaste el secundario, como que sentí un llamado de golpe porque pensé, wow, tengo tanto privilegio, ¿qué puedo hacer yo para que otras personas no les pase lo mismo, para compartir un poco de toda esta suerte que tuve yo? Y así, muchos años después, porque fue algo que mariné mucho en mi mente, en el 2019 nació Espacio TDAH, un proyecto que armé junto con mi mamá. Queríamos explicar el TDAH de una forma accesible, clara, humana, eh, y bueno, y así empezó, sin ánimos de que fuera nada más que un juego o un algo así, pero bueno, hoy somos más de 160.000 personas en Instagram, creo que también más de 160.000 en TikTok. Tenemos un podcast que fue un top 1% más compartidos en 2021, eh, un canal de YouTube y algo que se transformó como en una verdadera tribu. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me sentí un poco del espacio, como del espacio exterior, ¿no? Alienígena. Y dije, bueno, si voy a ser extraterrestre, al menos lo hago en mi propio espacio, ¿no? Rodeada de otros extraterrestres que me entienden. Y eso es un Claro. poco lo que representa Espacio TH para mí. Eh, me mudé a los 21 a la Ciudad de México. eh, Espacio TH empezó a crecer, pasó la pandemia, creo que muchas personas llegaron a su diagnóstico en ese momento, entonces creció mucho, mucho el tema de las redes. Eh, Decidí que quería estudiar abogacía, no sé por qué, pero decidí eso. Y, y bueno, en ese tiempo estaba súper como en modo burnout por el nivel de exigencia que estaba teniendo en mi vida y todo. Y después de haber probado terapia mucho tiempo, me, me dijeron, ¿por qué no probás con el coaching? Y yo me acuerdo, siempre me habían dicho, ay, tendrías que ser coach, y yo no tenía ni idea qué era. Pero bueno, justo se dio que mamá estaba haciendo una serie que se llama Café con Expertos, entrevistando a los cracks del TDAH como Russell Barkley, digo, Ned Hallowell, estaban todos ahí. Y justo yo estaba editando sus entrevistas y una era con Jodie Sleeper Triplett, que es una de las mujeres más reconocidas, pioneras de traer el coaching para TDAH acá en Estados Unidos. Así que bueno, me conectó con una coach y cambió mi vida a nivel me volví coach. Y, y bueno, y me especialicé un poco más en TDAH.